Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos ya en la cuarta semana de la Cuaresma. El tiempo pasa muy deprisa. Y en estas semanas hemos estado reflexionando como comunidad, como parroquia, como grupos, como individuos, todos nosotros, en nuestro camino de la Cuaresma, que es un camino, como hemos dicho, hacia Jesús vivo y resucitado, un camino hacia la verdad. Y lo hemos querido hacer en esta invitación, secundando esta invitación del Papa Francisco, para que toda la Iglesia podamos reflexionar, ayudándole a él para el sínodo que va a haber en el año 2023, sobre cómo es que caminamos juntos. En la primera semana estuvimos hablando de qué es la sinodalidad, el caminar juntos. En la segunda semana hablamos sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y también, por tanto, la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En la tercera semana, la semana pasada, hablábamos de la comunión, la Iglesia donde tenemos que estar en comunión todos nosotros. En esta semana vamos a hablar de otra de las características, que es la participación, es decir, cómo cada uno de nosotros participamos en esta única Iglesia, en esta Iglesia nacida el día de Pentecostés, en esta Iglesia nacida también de la sangre de Cristo en el Viernes Santo. Y para hablar de lo que es la participación en la Iglesia, vamos a usar un texto, el texto de los Hechos de los Apóstoles. Como ya lo hicimos algunas semanas pasadas, decíamos que los Hechos de los Apóstoles hablan de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y vamos a leer en el capítulo 10. Dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia las 3 de la tarde, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y, lleno de espanto, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza sobre el mediodía para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó: De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces. Inmediatamente la cosa fue elevada al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: Ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó hacia ellos y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Por qué motivo han venido? Ellos respondieron: El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido por tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea.
Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo: «Levántate, que también yo soy un hombre». Y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: «Ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Les pregunto, pues, ¿por qué motivo me han enviado a llamar?» Cornelio respondió: «Hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo oración de la tarde en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor». Vamos a parar aquí, aunque está muy interesante y pudiéramos seguir para ver qué es lo que Pedro hizo en su predicación. Pero vamos a parar aquí para entender qué es lo que ha sucedido, porque este hecho es un hecho muy importante para la historia de la Iglesia y para este tema de la participación que estamos ahora hablando. ¿Qué sucede en este hecho? Primero, Cornelio es un pagano. No es judío, es un pagano. Como dice que es un centurión, ¿verdad? Un pagano. Es un hombre piadoso, ¿verdad? Pero es un pagano. Y ese hombre pagano recibe una llamada de Dios. Dios, que por medio de un ángel le dice: «Ves y busca a un tal Simón, Pedro». Y le dice dónde vive en ese momento. Él no conoce para nada a Jesús, él no conoce para nada a Pedro. Pero recibe esta llamada de «ves y búscalo». Por otro lado, no tan lejos, Cornelio está en Cesarea Marítima, no tan lejos de allá, en Jope, lo que ahora es la ciudad de Tel Aviv, muy cerca de ahí, al sur de Tel Aviv. Ahí está Pedro hospedado. Y él recibe esta visión, en su oración, recibe esta visión de una manta llena de animales donde Dios le está diciendo: come. Y le dice: no rechaces porque Dios hace puro las cosas, no los hombres. Y ahí es cuando llegan estos servidores a decirle: queremos a Pedro que venga con nosotros. Y Pedro toma como que esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Pedro va y después hablará y hará su predicación y bautizará a Cornelio y a todos los que están ahí con él. ¿Qué es lo importante aquí? En primer lugar, que los dos, cada uno por su lado, están escuchando al Espíritu Santo. Pero tengamos en cuenta una cosa, tengamos en cuenta que Cornelio no es cristiano. No ha recibido todavía al Espíritu Santo ni a Jesús y sin embargo ha escuchado la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho por medio de ese ángel, y está diciendo a Pedro, el Papa: ven para predicarme, ven para venir a mi casa. Y que es muy importante porque no solamente ven a predicarme, sino ven, yo que soy pagano, entra a mi casa y dame esa predicación. Por otro lado encontramos a Pedro que también, escuchando al Espíritu Santo, decide seguir lo que esos hombres le han dicho, seguir esa inspiración para encontrarse con ellos. Y esto es lo que nos habla de lo que es la participación. Cada uno de ellos participa de una manera diferente. Y nos puede sorprender porque ¿cómo es posible que participe en la iglesia alguien que ni siquiera está dentro de la iglesia? Bueno, pues sí. También esa persona, Cornelio y su familia que no estaban en la iglesia, tienen una participación en la iglesia. Una llamada a la participación de todos lo que son el pueblo de Dios, los laicos, los consagrados, los ordenados, para que todos nos comprometamos en el ejercicio de escuchar a los demás y de escuchar a Dios y a los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y así, como juntos como iglesia, poder ver qué es lo que quiere Dios de nosotros.
la participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno. En una iglesia sinodal, es decir, una iglesia que camina juntos, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, todos estamos llamados a rezar, a hacer caridad, a escuchar, a analizar, a dialogar, a discernir, a aconsejar, para que se puedan tomar las decisiones pastorales que sean más adecuadas, lo que Dios quiere. Hay que hacer esos esfuerzos para que genuinamente podamos incluir a todos, incluso aquellos que nosotros quizás pensamos que están fuera de la iglesia, pero que son también parte y que también el Espíritu Santo les puede estar hablando a ellos. Aquí es importante que superemos dos grandes errores, dos grandes peligros. El primero es el que llamamos el clericalismo. ¿Qué es eso del clericalismo? Es el pensar que solamente la iglesia son los clérigos, es decir, los sacerdotes, los obispos o el papa. Y el pensar nosotros, sacerdotes, obispos o papa, que nosotros somos los que tenemos que hacer todo, los que tomamos todas las decisiones, los que tenemos que llevar toda la acción de la iglesia. Eso es lo que llamamos el clericalismo. Ahora, esto no solo se puede dar, el Papa Francisco nos lo ha recordado muchas veces, en el clero. A veces también ese clericalismo se puede dar incluso en los laicos, donde piensan yo, mi movimiento, yo, mi grupo, yo, mi ministerio. Somos nosotros los únicos que sabemos, los únicos que decidimos, los únicos que vamos a hacer algo. Y quizás por eso podemos despreciar a los demás. Por lo tanto, el primer error en la participación, el cómo ser participativos en la iglesia, es el superar todo clericalismo, el superar todo pensamiento de decir que yo soy el único el que tengo que hacer la acción o yo soy el único que tengo que tomar la decisión. Eso no quiere decir que todos tomen todas las decisiones, pero quiere decir que todos tenemos que hacer nuestra parte para que el que tiene que tomar una decisión la pueda tomar, pero para que todos juntos caminemos en ese camino del Espíritu Santo. En segundo lugar, segundo error, es la autosuficiencia. Tenemos que darnos cuenta que todos estamos en el mismo barco, todos formamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que dejar a un lado todo espejismo de autosuficiencia. Todos podemos aprender los unos de los otros, porque todos estamos llamados a caminar juntos y a estar al servicio de los demás. Podemos construir puentes más allá de los muros, que a veces amenazan con separarnos. ¿Qué nos separa? Nos puede separar el género, la riqueza, las habilidades, los distintos niveles de educación, pero es más importante construir puentes que crear muros. Tenemos también que superar toda ideología, toda división. El pensar que yo soy progresista y tú eres tradicional, yo soy liberal y tú eres conservador. Todas esas etiquetas que a veces nos ponemos a nosotros mismos o que ponemos a los demás, en realidad son falsas. ¿Por qué? Porque somos parte de una única misma iglesia donde todos estamos llamados a participar. De nuevo, no quiere decir eso que todos hagamos lo mismo en la iglesia. ¿Cuáles son, por lo tanto, nuestras actitudes que debemos tener? Primera actitud, una mirada innovadora. ¿Qué quiere decir? Tenemos que mirar la realidad de la iglesia, la realidad del mundo, con un deseo de ser nuevos. No podemos mirar las cosas como siempre. No podemos pensar, bueno, así se ha hecho siempre, así siempre se hizo en esta iglesia, así siempre se hizo en nuestra parroquia. Tenemos que pensar, ¿es esto lo más adecuado? ¿Es esto lo mejor? ¿Es esto lo que Dios quiere ahora para la iglesia? Tenemos en segundo lugar que ser inclusivos. Una iglesia que es participativa y corresponsable, que sabe apreciar la variedad y abrazar a todos aquellos que quizás a veces ignoramos o olvidamos porque no son de mi mismo género, porque no son de mi misma raza, porque no son de mi misma nación, porque no son de mi mismo movimiento, porque no son de mi mismo grupo. A todos tenemos que incluir. En tercer lugar, tenemos que tener una mente abierta, evitar las etiquetas ideológicas.
Cuarto lugar, tenemos que escuchar a todos sin olvidar a ninguno, aprendiendo los unos de los otros. Pedro escuchó a Cornelio. Es impresionante. ¿Cuáles son los Cornelios que están allá afuera y que quizás nosotros no estamos escuchando? Porque quizás estamos escuchando solo a los que están dentro de mi grupo, a los que están dentro de la iglesia, a los que vienen a la misa, por decir. Tenemos que entender también que tenemos que ser una iglesia que es corresponsable, es decir, que valoramos el rol de cada uno. Dentro de la iglesia hay distintos roles y tenemos que valorarlos, pero todos tenemos que ser corresponsables con ese don que hemos recibido. Por último, incluso estamos llamados a llegar a las personas con el diálogo ecuménico e interreligioso. Soñar juntos y caminar juntos como una familia humana. El Papa Francisco habla mucho de la fraternidad, que a veces es criticado o juzgado porque en este deseo de fraternidad está hablando con los musulmanes o está hablando con los judíos, y algunos dicen, bueno, ¿y qué pasó con nosotros los católicos? ¿Qué está intentando el Papa? Está intentando no que seamos todos una misma religión. No es lo mismo ser musulmán o ser cristiano o ser católico o ser judío. No, el Papa no está diciendo que todos seamos igual, pero está diciendo somos hermanos todos y tenemos que aprender de caminar juntos como hermanos, escuchándonos mutuamente y pudiendo construir un mundo mejor. ¿Cómo podemos participar en nuestra iglesia? Ordinariamente siempre hablamos de las 3 T's. Participamos con nuestro talento, la primera T. Participamos en segundo lugar con nuestro tiempo. Y en tercer lugar participamos con nuestro tesoro. Talento, tiempo y tesoro. 3 modos concretos de participar cada uno de nosotros en la iglesia, en mi comunidad, en mi movimiento, en mi parroquia. Y al hacerlo así, estaremos participando de toda la iglesia universal. Pero siempre teniendo en cuenta que queremos caminar juntos, que queremos escuchar a esos Cornelios que están allí fuera y a los que también el Espíritu Santo les está hablando.